Señorita Aide Biarristegui. Buenas tardes, Aide. Hola, buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias, bien, muy contenta de poder hablar, de poder participar en un día tan importante como es la enfermera, ¿no? Bueno, Aide, explícame un poco sobre tu carrera en la enfermería como enfermera. ¿Cómo surgió? Bueno, surgió, yo desde chica siempre me gustó, es decir, yo para Reyes siempre pedía el jueguito de enfermera. Y tenía muñecas de trapo que se usaban en ese entonces, yo tengo 74 años, se usaban en ese entonces que eran de trapo con paja adentro. Entonces yo las operaba, les tomaba la presión. Y bueno, siempre me gustó ser enfermera, no médica. Me gustó siempre la enfermería. Y de ahí vino surgiendo, digamos, mis deseos de ser enfermera durante toda mi vida, ¿no? Creo que es lo mejor que elegí en mi vida para desenvolverme. El ser enfermera es algo maravilloso, es algo que hay que sentirlo con mucho amor, es algo que te nace y lo tenés en el corazón y querés hacer siempre el bien a los demás, cuidar, amar al otro, porque a veces el trabajo de la enfermera no es valorado por la gente, no digo por todos, pero hay mucha gente que no valora el trabajo de la enfermera. Y gente que tampoco se anima o no quiere o le da asco curar o limpiar a un familiar. En cambio la enfermera no tiene ninguna de esas cosas, la enfermera lo hace con amor. Para eso eligió su carrera. Bueno, empecé en el hospital de gastroenterología, siempre me gustó trabajar en hospitales. Después seguí en el Hospital Naval, después de un tiempo que renuncié a gastroenterología, después de unos años, fui a trabajar en Saladillo y después me vine otra vez para acá y entré a trabajar en el Hospital Naval. La experiencia que yo tengo de los hospitales me encantaba y me encanta porque en el hospital aprendes mucho. En cualquier hospital aprendes mucho y aparte el paciente es distinto a un sanatorio, a una clínica. Lo atendés, digamos, el paciente que realmente necesita de vos. Hay pacientes que son solitos o solitas, me refiero en plural, ¿no? Que están solos, internados en una cama de un hospital y es muy triste. Entonces, bueno, yo me he sentado con pacientes, así cuando estaban solos, de sentarme en un ratito y charlar con ellos. Y bueno, lo que tenés que darle mucho afecto a la gente que está enferma en una cama que te necesita y depende de vos y depende del médico. Y bueno, todo eso es hermoso, para mí es hermoso. En la época que yo empecé a trabajar no había nada descartable, no había ni jeringas, ni agujas, ni sondas, no había nada descartable. Lo único que se esterilizaba en autoclave eran gasas, apósitos y el instrumental de cirugía. Después era todo por ebullición, por hervido. Se hervían las agujas, las sondas, se lavaban bien, se hervían, ondas nasogástricas, ondas vesicales, bueno, todas esas cosas que se tienen que usar para algunos enfermos. Y después... Te hago una consulta. Sí.
Hola. ¿Cómo toma lo que está pasando en este momento con el gobierno y lo que están protestando ahora? Bueno, sí, el acampe de las enfermeras y los enfermeros, y ahora también se están sumando médicos y todo, yo los apoyo, estoy con ellos, porque la parte de salud nunca ha salido mucho a la calle a protestar. Y no es posible que una enfermera esté ganando, y los médicos también, menos que la canasta familiar, que hoy es de 50.000 pesos, y las enfermeras están ganando 30, 33.000 pesos, 35.000 pesos. Eso es muy triste. También están reclamando acá en Capital Federal al señor Larreta. Él reclamó porque, digamos, por su profesión, porque lo pusieron como administrativos y cobran como administrativos, y las enfermeras son profesionales. Entonces, lo que piden y lo que reclaman es algo que es suyo, que lo han hecho, que sin despreciar a nadie, porque también la gente estudia otras carreras y los administrativos también estudian y todo, sin respetar a nadie, sin faltarle respeto a nadie. Digo y le pido al señor Larreta, al señor presidente Alberto Fernández, al ministro de Salud, a los ministros de Salud, que revean un poco esta parte de las enfermeras, enfermeros, médicos, técnicos, que por favor revean el sueldo, porque la mayoría de las enfermeras tienen hijos y dejan a sus hijos porque tienen que ir a trabajar. Y yo lo he experimentado en mi profesión hace muchos años atrás. Yo tenía una compañera que tenía una hija de 12 años y era ella y su hija solamente en el mundo. Ella trabajaba 16 horas porque necesitaba trabajar. Trabajaba doble turno, o trabajaba 8 horas en el hospital y otras 8 horas cuidando enfermos. Vivía en La Ferrere y dejaba a la nena sola, que se la miraba una vecina, pero la nena a la noche estaba sola durmiendo en su casa. Y así miles que también dejan su familia, y a veces le faltan, los compañeros faltan porque se enfermaron y no vienen a la guardia y tienen que seguir la guardia, y bueno, y sus hijos y su familia están en su casa pero no los pueden atender. Es decir, y tampoco les alcanza, porque a veces también tienen que trabajar un poquito más, unas horas más para tener un poquito más de dinero a fin de mes para poder mantener a su familia. ¿Y cómo era trabajar de noche? Trabajar de noche. Y trabajar de noche, a mí me gustaba mucho trabajar de noche. Conversaba mucho con los pacientes. Depende de dónde estés, depende del trabajo que tengas. Nosotros en el hospital de gastroenterología había mucho trabajo, a veces entraban enfermos muy graves, entonces bueno, mucho tiempo no tenías, pero había pacientes que, si yo estaba, por ejemplo, sentada en el escritorio mirando las historias clínicas, y pacientes que andaban caminando, estaban solos a la noche y estaban caminando, y esos se venían al office, hablaban conmigo, charlábamos un rato, me hacían compañía. Siempre he trabajado más con hombres que con mujeres. Y después, bueno, en sala de cirugía, que en ese tiempo no había terapia intensiva, ni tampoco había respiradores. Era el tubo de oxígeno, que lo arrastrabas como un carro, que era bastante pesado, y era el tubo de oxígeno y la máscara. No había respiradores para los pacientes que estaban
graves. Y bueno, y sufrí mucho porque a veces son pacientes que están mucho tiempo, o a veces son pacientes jóvenes o pacientes de más edad, que también te da Y le hago una pregunta. es feo, es triste. ¿Le puedo una Sí. pregunta? Sí. Cuénteme de su colega Carlitos Fallanás. Bueno, Carlitos Fallanás no era colega mío. Carlitos Fallanás falleció hace 15 días por COVID en la clínica Juncal de Lomas de Zamora. Era una persona intachable, era un médico ejemplar, era, digamos, yo lo amaba, mi familia lo amábamos, los tres, nosotros somos tres de familia, los tres lo amábamos, porque no solamente por médico, que era mi médico y me operó 2 veces y ha estado al lado mío mucho tiempo con mi salud, era así con todo el mundo. Su humildad, era humilde y vos lo necesitabas para una palabra que no fuere que no se tratara de que vos, de tu enfermedad ni nada, sino un consejo de él en la vida particular de cada uno. Él siempre estaba, él nunca te decía que no. Él siempre estaba con el sí y cómo te iba a ir, y siempre tenías el consejo de él, la palabra de él, el estar siempre en lo que vos necesitabas. Era una persona que jamás en la vida la voy a olvidar. Bueno, señora Aide. Sí. Le agradecemos mucho la comunicación con el show de Gerard. Seguiremos hablando en otra ocasión. Y bueno, muchas gracias. No, al contrario, le mando un beso al cielo al doctor Carlos Fallanás. Bueno, Aide. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Hasta luego. Adiós. Vamos a un temita, por favor. No sé si soñaba, no sé si dormía,